Vamos hoy a hablar sobre Lag BaOmer, ¿ok? Pero no nada más de Lag BaOmer de una fecha, sino vamos a tocar diferentes puntos en la historia desde hace más de 3000 años hasta hoy en día. Vamos a ir por diferentes puntos históricos para entender por qué este día es tan importante. Hay unos que discuten que no hay que hacer un día de alegría porque falleció Rabbi Shimon Bar Yochai. Hay unos que dicen que sí. Vamos a ver todo, vamos a aclarar el punto y lo más importante de todos esos puntos históricos, entender y rescatar un mensaje actual, presente, no nada más quedarse en la historia, ¿ok? Vamos a empezar. Primero, el mes de Iyar, que Lag BaOmer siempre sale el mes de Iyar. Iyar viene de la palabra en arameo. Ustedes saben que todos los nombres de los meses llegaron de Babilonia. Hay un libro que trae que no, que ese lo recibió Moshe en Sinaí, pero se olvidaron, después en Babilonia lo regresaron. Ese es el libro de Bnei Sachar, un punto de vista diferente, pero el nombre Iyar viene en arameo de la palabra Airu, que es luz. ¿Cuál otro nombre tiene el mes de Iyar? Ziv, ¿ok? También viene de luz, también tiene que ver con luz. ¿Por qué luz? ¿Qué tiene que ver luz? ¿Ok? Vamos a ver que todo lo que pasó en este mes tiene que ver con luz. ¿Ok? Primero, el primer Bet HaMikdash se empezaron a construirlo en 2 de Iyar. El rey Salomón, estamos hablando en el año 2928. ¿Ok? Después, si vamos por las fechas históricas, tenemos en 4 y 5, tenemos el Día de los Soldados, el Día de Yom Ha'atzmaut, que ese ya hablamos otra clase. Después tenemos en la inauguración del segundo templo en el año 3408, también en Iyar, ¿ok? Tenemos Pesach Sheni, que ese también vamos a hablar, es una fecha muy importante, también en Iyar. Tenemos la maná, en el pueblo de Israel empezó a bajar en Tetzain Iyar. Según los cálculos de Hatam Sofer, empezaron en Lag BaOmer, por eso es otro motivo de Lag BaOmer que empezó la maná. Shmuel HaNavi falleció en 28-29, hay discusión de Iyar, ¿ok? Siempre hacen una hilula también. Yo viví muy cerca a la tumba de Nevi Samuel, de Shmuel HaNavi, ¿ok? En Jerusalén, ahí está un lugar muy bonito. Y el día de Jerusalén, que liberaron a Jerusalén en la guerra de 1967, también 28 de Iyar. Es mes lleno de cosas buenas, cosas de luz. También la palabra Iyar dicen que son iniciales de Ani Hashem Rofeja, yo soy tu Dios que te va a curar. Y si lo conectamos con la maná, tiene también que ver. Hay unos también que sacan iniciales de Abraham, Yitzhak, Jacob y Rachel, 4 figuras que aparecen según la cábala en el trono, tiene otro sentido ahí, pero no vamos a entrar tanto en eso. Vamos aparte del mes de Iyar, que es un mes tan especial, Lag BaOmer. ¿Qué pasó en Lag BaOmer y por qué es un día alegre? Primero, hay según algunos historiadores, que el Lag BaOmer siempre era un día de recuerdo que falleció Yoshua bin Nun. ¿Ok? Ese siempre era Lag BaOmer. Después ya poco a poco la gente se olvidó de eso porque llegaron otras cosas. La segunda cosa que pasó, antes de entrar a lo que es conocido, voy a traer 2 cosas que no son tan conocidos. Uno de ellos un poquito más, pero no saben que tiene que ver con Lag BaOmer. Ustedes conocen a Simón Bar Kokhba, ¿ok? Lo llaman Jajamín Bar Kuzeba. ¿Quién era? Estamos hablando en el año 132 de la era común a 135, ¿ok? Estamos hablando hace 1850 años más o menos. ¿Qué pasó en esa época? Un poco antes, estamos hablando en más o menos 80 años antes, destruyeron el segundo templo, en 3828. Destruyeron el segundo templo y los romanos llegaron, los romanos dominaron a Israel y todo, y él empezó una revolución contra ellos. ¿Ok? Él tenía mucha fuerza, tenía, dice, 200,000 soldados que para
mostrar que son tan fuertes y son tan valientes, cortaron con los dientes, cortaron cortaron el dedo. Y Jajamim le dijeron, mira, ¿cómo lo vas a hacer eso? ¿Cómo lo vas a exigir eso? Lo estás dando un defecto al pueblo de Israel. Entonces hizo otro examen con cortar un árbol en la mano. En fin, otros 200,000 soldados. Tenía 400,000 soldados contra los romanos, judíos. Tanto que tenía fuerza que el intento de otra vez regresar como al estado antes de la destrucción del templo, había algunos que lo llamaron Mashiach. ¿Quién lo llamó Mashiach? Uno de los que pensó que es Mashiach era Rabbi Akiva. Rabbi Akiva pensó que es Mashiach. Dijo, Darach Kohav mi Yaakov. Sobre él está escrito que es la estrella de Jacob. Aquí va a salir la salvación. Estamos hablando también en una época de destrucción, de terribles tragedias que pasaron con eso. Y pensaron en verdad que él va a salvar. Él tenía su capacidad. Hay unos que dicen que Rabbi Akiva nada más pensó que es Mashiach ben Yosef, hay unos que dicen Mashiach ben David, pero el fin, ¿cómo se cayó? ¿Cómo perdió todo? Una de las cosas que pasaron ahí, su tío era Rabbi Elazar, ¿ok? Rabbi Elazar Amudai. Y él escuchó que llegó un Kuti. Kuti eran los que estaban en Israel, que Sanjerib, el rey de Ashur, trajo a Israel gente no judía, y después tenían que convertirse al judaísmo por miedo, no por miedo, es una discusión en Talmud. Era una secta. Llegó a Rabbi Elazar y le dijo algo en su oído. Rabbi Elazar no escuchó, estaba rezando, no sé qué. Y ese mismo Kuti le dijo a Darianus, al emperador de los romanos, que él no va a lograr acallar esta revolución si este Rabbi Elazar Amudai está vivo. Y ese le fue a decir algo en el oído. En fin, ¿cómo se llama? Bar Kokhba pensó que Rabbi Elazar se está haciendo un acuerdo con el emperador romano. Era su tío, Rabbi Elazar. Entonces, ¿qué hizo? Lo trajo, le dijo, ¿qué te dijo en tu oído? Dijo, no escuché. Él no le creyó y lo mató. Según la mayoría de las opiniones, lo mató. Desde ahí, en el mismo día que lo mató, empezó a perder todo. En el mismo día, la ciudad Beitar, los romanos lograron conquistar Beitar, y de ahí empezó otra tragedia muy grande al pueblo de Israel. En fin, se perdió todo. Todo lo que podía hacer, todo lo que empezó, el intento se perdió todo. Una de las razones, y tenemos que recordar, es por no controlar. Es decir, llegó Bar Kokhba a tener ciertos niveles que incluso algunos jajamim pensaban que es Mashiach. Quiere decir que era una persona muy capaz, muy buena de alguna manera, pero en un momento no logró a controlar sus sentimientos, no logró a controlar, mató a Rabbi Elazar, hizo el gran error por no controlarse en ese momento. Otra cosa. Una de las razones, según algunos historiadores, que hay muchos que discuten como siempre, que Lag BaOmer fue el día para señalar la ganancia sobre los romanos. ¿Ok? Que ahí empezó la ganancia de él. Hay unos que dicen igual, pero después de eso, la destrucción y las matanzas que pasaron después de eso, no justificaron, es más que no justificaron todo lo que hizo Bar Kokhba. Es decir, era mejor que no hacía nada, que estuviera callado, sin hacer toda esa revolución, porque después salió nada más cosas malas. Hay unos que dicen no, esa era parte importante de no quedarse callados, de no quedarse eso, de mostrarle a los romanos que también tenemos fuerza. Cada uno lo lleva a su lado. Hay diferentes filosofías, cómo ver a Bar Kokhba, como un suceso bueno que pasó, o como algo que salió totalmente negativo y malo y trajo tragedias. ¿Ok? Entonces, también entre eso puede discutir si Lag BaOmer tiene que recordar también este día o no tiene nada que ver y no recordar este día. ¿Ok? Esa es la segunda cosa. La tercera cosa es, ustedes saben que había un intento, el intento más fuerte de construir el tercer templo. Es decir, después ya vamos más adelante.
ya terminó la destrucción del segundo, ya terminó la revolución de Bar Kokhba, había un intento mucho más grande de construir el tercer templo. ¿Cómo pasó eso? Vamos a ir según la historia. En el año 362 de la Era Común, ya estamos hablando, hace 1700 años, 1650 años, ¿ok? Sabemos que Constantino, ¿ok? Él era en el año 330 de la Era Común, Constantino convirtió a Roma o agarró la religión católica como la religión oficial de Roma, ¿ok? Y de ahí empezó, ese era el año que empezó todo, ya saben también el cuento del Silvestre y todo lo que pasó ahí. El asunto es que él agarró la religión católica como la religión oficial de Roma, ¿ok? Pero ese no funcionó tanto, sí funcionó hasta hoy, pero en el año 360 subió al poder el emperador Juliano el Apóstata, así lo llamaban. ¿Por qué? Porque él quería otra vez regresar a la religión helenista de antes, al paganismo, y quitar los católicos. Entonces lo llamaron el Apóstata, como que no creyó en eso. Una de las cosas que él hizo, se encontró con los judíos y le preguntó: ¿ustedes por qué no sacrifican, no hacen más sacrificios? Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijeron los judíos? No está el templo. No tenemos el templo. Dijo: ¿cuál es el problema? Vamos a construir el templo. Y empezó una construcción muy grande, ¿ok? El asunto es, ¿por qué lo hizo? Una de las razones es porque mientras los judíos estaban con más poder, con más eso, tenía más fuerza para quitar a los católicos de Roma y para borrar lo que él quería, la religión católica, en ese momento, ¿ok? Entonces él empezó a construir el tercer templo y era un intento fuerte, no cualquier intento que pasó, sino se reconoce como el intento más fuerte hasta hoy de construir el tercer templo en el mismo lugar. Hasta hoy, en la guerra de 1967, encontraron una escritura de un versículo de esta época. Dice el versículo: Ureitem vesas libchem veatzmotam kadesh. Es un versículo en Yeshayahu, pero falta ahí una palabra y una palabra está mal. Falta ahí la palabra tifrachna y veatzmotam, que es los huesos. Ahí está en veatzmotam y la realidad es veatzmotechem, un cambio. Unos dicen: no, mira, el versículo se cambió porque no se puede escribir un versículo completo. El otro dice: no, aquí hay algo más profundo. Aquí los judíos escribieron ese versículo que habla de salvación, pero de una forma que quitaron la palabra más importante de ahí. Veatzmotam kadesh, los huesos, kadesh, y quitaron la palabra tifrachna. ¿Qué es tifrachna? En hebreo, lifroach, florecer. ¿Ok? Tener el espíritu para florecer. Si no hay esto, entonces ¿qué se queda? Los huesos nada más. Entonces, en otras palabras, dicen: no era una salvación, no era una cosa tan buena que pasó, era un intento físico, pero sin algo espiritual ahí. Se atzamot, como hablamos en Yom Ha'atzmaut. Si no te metes el Aleph, que es Dios, entonces el Atzmaut se vuelve a ser atzamot, huesos. Atzmaut sin Aleph es atzamot. Entonces es más o menos igual lo que pasó ahí, ¿ok? Al final, él murió en Presia, en una de las batallas ahí, y lo que subió después de él en 363 era católico, y todo devolvió como antes, y se borró todo su trabajo, y si hubiera quedado, quién sabe qué hubiera pasado. Ese se llama la historia alternativa, es decir, qué hubiera pasado si esto, y qué hubiera pasado si Alejandro Magno todavía vivía, y qué hubiera pasado, muchas cosas que hubiera pasado. Es bueno siempre calcular y tener especulaciones, pero igual no pasó y no lo tenemos, ¿ok? Pues también había muchas discusiones si se puede construir a través de uno que no es judío, si no se puede, es otra cosa. ¿Qué tiene que ver con Lag BaOmer? ¿Por qué le cuento todo eso? Porque según las opiniones históricas, otra vez, en Lag BaOmer se pusieron la piedra angular de ese templo. Un momento de alegría, un momento de rendición, un momento también de tener motivo de alegría. ¿Hay que recordar este momento hoy o no hay que recordar este momento hoy? ¿Tiene que ver con Lag BaOmer hoy o no?
No creo que tiene mucho motivo hoy en día, es decir, recordar que había un intento que no funcionó, porque lo que sí tenemos que saber es tener un poco más esperanza. Pero una pregunta, el templo no es como que diga alguien ahorita, construyámoslo pues con todos los mejores materiales. O sea, tenía que venir Mashiach. Entonces, esa es la... tiene alegría que venga algún goy a construir el templo. Esa es lo que discutieron, pero de otro lado trajeron la prueba que Ezra Sofer también estaban en Babilonia. No llegó Mashiach, no llegó nada. El que hizo el segundo templo. Sí, llegó Ezra Sofer, dijo a los judíos, vámonos a construir el segundo templo. ¿Ok? Ahora había muchos judíos que no querían subir. Había muchos judíos que no querían... El tercer templo. El segundo. En el año 3408, después de Purim. ¿Ok? Dijeron, no queremos subir. Hay una opinión que los yemenitas no querían subir. Y Ezra Sofer los maldijo, le dijo tres cosas, que no van a tener plata, que no sé, que van a ser pobres. Ellos dicen, según algunos costumbres, dicen en Birkat Hamazon, sálvanos de la pobreza. Dice que no tengan adrat panim, que no tengan, lo puedes llamar belleza. La cara. ¿Ok? Entonces, ellos también le echaron una maldición que no se va a estar enterrado en Israel, y al final así fue. Hay unos que dicen que ese nunca fue este cuento, las maldiciones eso nunca pasaron. Hay yemenitas que dicen que sí, hay yemenitas que dicen que no. En fin, había judíos que no querían subir a construir el segundo templo. Dijeron, no, esperamos a eso, estamos bien, estamos cómodos en Babilonia, ¿para qué ahorita subir a Israel otra vez? Mañana van a venir otro pueblo, nos van a matar como mataron los babilonios, esto, el otro, tenían miedo, cada uno según su motivo, pero le costó mucho trabajo subir a Israel, a Ezra Sofer y a construir, no era tan fácil. Y no era... Ahora, puede ser que también el tercer templo, dijeron, ¿sabe qué? De pronto la salvación empieza con él, y después viene el Mashiach. Hay que hacer el intento, hay que mostrar que queremos, hay que mostrar que esto. Yo me imagino en esta época que están en destrucción, que están en problemas, que están confundidos y de repente llega, dice, ¿sabe qué? De pronto nosotros tenemos no cometer el error de antes, o en Egipto, cuando Moshe Rabbeinu llega, 80% del pueblo de Israel no querían salir de Egipto. Siempre en un momento cuando uno está en el exilio, su mente se vuelve como un poco, se acostumbra a lo que tiene y ya no quiere cambiar. Aunque puede cambiar para bien, pero a veces le cuesta trabajo cambiar. Entonces, eso es una de las cosas que dicen siempre. Muy fácil a veces sacar a los judíos de la diáspora, pero sacar la diáspora de los judíos, ese sí es difícil. ¿Ok? Sacar a los judíos de Egipto, de pronto era fácil, pero sacar a Egipto de los judíos hasta hoy tenemos que trabajarlo. ¿Okay? Y Rabino, Herod hizo el segundo templo. ¿Él fue Herodes? Herodio, ¿o fue no, él no hizo el segundo templo. Él remodeló el segundo templo después de mucho tiempo. ¿Okay? Porque él mató unos de los Jajamim. Hay una historia en el Talmud de Baba Batra. Él mató uno de los Jajamim, lo que hizo, lo que no hizo, todo eso. ¿Okay? Siempre hay, en el Talmud puedes también ver todas esas cosas históricas, como hablamos ahorita de Bar Kokhba, en el Yerushalmi, el Talmud de Yerushalmi, en el Ta'anit, en la hoja 24, dice ahí que él era, que Rabbi Akiva pensó que es Mashiach y todo eso. En el Sanedrín está escrito que lo mataron después. Hay diferentes cosas, también tenía su asunto. Ok, vamos a pasar ahorita al punto ya un poco más actual, ¿ok? Solo una duda. Este rey Herodes también él reconstruyó el segundo templo. El segundo, pero estaba en pie. O sea, que estaba en pie y lo hizo más bonito. Sí, eso es lo que hablamos. Y él no era judío. ¿Ah? Él no era judío. El primero, si no era judío o no era judío, está en discusión también, porque él era... Herodes. Sí, él era descendiente de los Hashmonaim. Sí. Pero él era como el segundo del emperador. De los Hashmonaim. Acuérdate que antes de los romanos había 103 años o 160 o entre 80 y 180. Hay diferentes opiniones cuánto tiempo dominaron los Hashmonaim. Acuérdate otra vez, estamos en el año 3622, pasa el milagro de Hanukkah. Desde ahí hasta la destrucción hay dos gobiernos diferentes. Hay unos 130 años, según un Talmud, del gobierno Hashmonaíta, que son judíos la mayoría, ¿ok? Y después ya se salieron del camino y todo, y después llegan los romanos. Pasamos a la parte más actual, Rabbi Akiva.
¿Qué quiero de Rabbi Akiva? ¿Ok? Estamos hablando ya un poco más adelante, en la tercera generación de los Tanaítas. Siglo II. ¿Ok? Entre 50, él vivió entre el año 50 hasta el año 137. Él vivió, dijimos, con Bar Kokhba, ¿ok? Entonces, otra vez estamos hablando hace como 1850 años, ¿ok? ¿Qué pasó con Rabbi Akiva? Primero un poco historia de Rabbi Akiva. Él tenía 3 mujeres. Ok, primero, ¿de dónde sé que tenía la primera? Porque en el Avot de Rabbi Natan, que el Mishnah trae ahí, que cuando tenía 40 años, todos conocemos la historia, que él vio la piedra con el agua que estaba gotando y se hizo un hueco dentro de la piedra. Dijo, si la piedra se puede por favor, a través de gotas de agua, mi corazón, que es también piedra, también la Torah, que es agua, puede hacer algo. ¿Cuál era el mensaje de él también de ahí? Que él, imagínense, si una gota cae ahorita, una gota en una hora y otra gota en una hora, no va a generar nada. Era constantemente, todo el tiempo. Para generar cambios hay que ser constante, hay que continuar en algo, no dejar de hacer. Ese era el mensaje de Rabbi Akiva. Dijo, de pronto intenté muchas veces, pero hay que intentar de una forma fija. Ese va a ser más fuerte. Dice ahí la Mishnah que él le dijo, entonces Rachel llegó y le dijo que querían casarse con la condición que va a estudiar, toda la cosa. Entonces dice que él le dijo a su hijo, vámonos a estudiar. Quiere decir que ya tenía hijo antes de casarse con Rachel. Ok, ese es el primero. Segundo, con Rachel, ok, ese ya lo conocemos. Gracias a Rachel él se fue a estudiar, ella sacrificó su vida para que él vaya a estudiar 24 años. En 24 años trajo 24,000 alumnos, ¿ok? Que ese está escrito, dijimos, en el Talmud, en Ktuvot, ¿ok? Ahí hay algunas también cosas bonitas y enseñanzas, ¿ok? Porque ustedes saben que cuando la hija de su esposa, la hija de Calva Sabúa, era de los ricos de Jerusalén, quería casar con él, entonces el papá no quería, porque era trabajador, dice que era hijo de conversos, dije que entonces como lo despreciaron y era analfabeta, no sabía nada, entonces le dijeron, imagínense, la hija de la persona más importante de la comunidad y más rica se quiere casar con un analfabeto de 40 años, entonces no lo dejó, pero ella sí quería. Entonces él le dijo, ¿sabe qué? Si tú te vas a casar con él, de aquí no vas a recibir absolutamente nada. Y perdió todo, pero estaba dispuesta de ir. Después, cuando Rabbi Akiva regresó después de 24 años, ¿ok? Entre paréntesis, ese lo tengo que meter. Pero no eran 7. Él fue a estudiar 12 años, después regresó, ese era el acuerdo. Escuchó en la ventana, un señor le dice a su mujer, mira, tu esposo ya se olvidó de ti, ya se acabó. Entonces dijo, mira, si mi esposo me va a hacer caso, que vaya a estudiar otros 12 años. Rabbi Akiva escuchó eso, hizo vuelta y se fue a estudiar otros 12 años. Ni siquiera entró a la casa para saludar. ¿Por qué? Entra, saluda y salga. Y dicen los sabios, si hubiera entrado a saludar, eran 12 más 12. 12 más 12 ya no suma 24 juntos. La constancia de hacer 24 juntos es otra cosa. Y su esposa estaba dispuesta de hacerlo, entonces él quería. Y también, uno no sabe si va a entrar, ya se va también a enfriarse y se acabó. Entonces, por eso, regresó, ¿ok? Y después de 24 años, regresó con sus 24,000 alumnos. Y un rabino muy grande llega a la ciudad. ¿Quién sale a recibirlo? Uno de los que salen es el rico más grande de la comunidad. Sale a recibir al rabino. Y de repente recuerda que su hija ya 24 años no tiene plata, no tiene nada. Entonces va con el jajam y le dice, rabino, yo hice una promesa para no darle nada a mi hija. Yo puedo anular mi promesa. Entonces el rabino le dijo, mira, si te hubieran dicho hace 24 años que tu yerno sabe algo del Talmud, algo de esto, hubieras hecho esa promesa. Dijo, incluso si hubiera sido nada más una Mishnah, una cosa de la Torah, no hubiera sido esa promesa. Entonces, al final, él sabía que es Rabbi Akiva y que es su yerno y toda la cosa, y se acabó esa promesa. ¿Ok? Entonces, ahí creo que es el Tosfot, que pregunta
hay algo que se llama nolad. ¿Qué es nolad? Algo que nace después, ¿ok? Algo que no existió y después nace. Dice, no puede anular una promesa con algo que nació después de la promesa, ¿ok? Entonces, ¿cómo podía Rabbi Akiva anular la promesa que él hizo porque salió aquí Rabbi Akiva, que es un rabino grande? Pero es algo que nació después. En el momento de la promesa era analfabeta, no sabía nada. Entonces era algo que nació después. Dice, no. Si en el momento que ya quería ir a estudiar, si hay alguien que va a estudiar con buena intención, 100% voluntad, es seguro que va a ser un jajam, un rabino grande. No es algo que puede nacer, que puede pasar. Es seguro. Es algo que es seguro. Ok. Entonces, ahí el Talmud de Noto en el Yevamot, en la hoja 62, trae 12,000 parejas de alumnos, pero igual llegamos a 24,000 alumnos. Esa es la segunda esposa de Rabbi Akiva. La tercera esposa de Rabbi Akiva es la mujer de Tornosofos. ¿Qué pasó con ella? Entonces, no voy a entrar mucho en la reencarnación y todo el asunto. Ya trajimos diferentes opiniones respecto a la reencarnación en el judaísmo. Rabbi Saadia Gaon Meiri Maimónides, el hijo de Maimónides, todos los demás. No entramos en eso. Todos están de acuerdo que todos tenemos que reparar una cosa. Sea Adam Arishon, que es el cuerpo que ahí estaban todos, sea algo que todos tenemos que reparar, y si son los mismos que regresan o son partes que regresan, no importa. Lo que dice así: el cuento no empieza con Rabbi Akiva, el cuento termina con Rabbi Akiva. ¿Qué quiere decir? Dice, ustedes saben que en la Biblia, en la Torah, hay una historia sobre Shem ben Hamor y Dinah, la hija de Jacob. Shem ben Hamor, Agar, la hija de Jacob, ¿ok? Y después llegan los hermanos de Dinah, Shimon y Levi, ¿y qué hacen? Matan a todos. Antes de matar, ¿qué hacen? Les dicen que tienen que circuncidar. Sí, tienen que ser brit, tienen que ser judíos, y después lo matan. ¿Por qué lo hicieron eso? ¿Cuál era el motivo? ¿Quieren matarlos? Mátenlo. Que iban a estar... Entonces, una de las razones dice débiles. que ellos querían volverlos a ellos judíos, a esos 24, a esa ciudad judíos, y después matarlos. ¿Y qué ganaron con eso? Cuando van a matar judíos, nadie va a decir nada. Murieron judíos, ¿qué pasa? Entonces era una cuenta que hicieron ellos, pero es otra explicación. Dice, ¿cuánto murieron ahí? 24,000 personas. Ok. Es el primer cuento. Segundo cuento dice, hay otro cuento en la Torah que habla de cuando llegan las hijas de Moab y todo lo que pasó ahí después de las maldiciones de Bilam. Llega Zimri ben Salud del tribu de Shimon, se va junto con Cosbi Batzu de Moab, ¿ok? ¿Y cuánto mueren en la epidemia ahí después de ese pecado? 24,000. 24,000. La tercera vez, ¿cuál es? Rabbi Akiva. Y la tercera mujer de Rabbi Akiva. Dice el Ramá Mipano, que es un rabino cabalista, y también aparece en los libros de Ari, que eran las mismas cosas que tenían que reparar. Shem ben Hamor, ¿ok? Después Zimri ben Salú de Shimon, y después Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, cuando era joven, dijo, ¿quién me va a dar un talmid jajam, un rabino, y lo voy a morder como un burro? ¿Qué es morder como un burro? Recordando a Shem ben Hamor, ¿ok? Dicen que los 24,000 que aparecen en los tres historias diferentes, está hablando de lo mismo, de una reparación del principio hasta el final, con personajes diferentes. Y por eso dice cómo empezó la historia de Shem ben Hamor, que él vio a la hija de Jacob. Dice, Ahava, Hashka y Davka. Se enamoró de ella, se apegó a ella, ¿ok? Y lo deseó a ella. Ahava, Hashka y Davka, ¿qué letras se forman las iniciales? Echad. Aleph, Ahava, Het, Hashka, Dalet, Davka. Echad. ¿Cómo terminó la historia de Rabbi Akiva? Dice, Rabbi Akiva lo mataron los romanos al final. Y dice, él empezó a decir con toda su emoción cuando lo mataron, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Cómo salió su alma? Con la palabra Echad. Dice, empezó el cuento ahí al principio con Shem ben Hamor con la palabra Echad,
y al final terminó también con la palabra Ejad. Empezó por deseo prohibido y terminó con el mejor deseo permitido. Es decir, Rabbi Akiva para Dios en el momento más sagrado de su vida, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. ¿Ok? Ahora, ese es una cosa, para que entiendan por qué traje eso, no para entrar ahorita en temas de reencarnaciones, sino para entender otra cosa. Dice que los alumnos de Rabbi Akiva murieron esas fechas, entre Pesach a Atzeret o entre Pesach a Lag BaOmer. ¿Ok? Y por eso hay también leyes de luto, que no se puede afeitar, que no se hace bodas, muchas cosas que no se hace. ¿Por qué? Porque es tiempo triste, porque los alumnos de Rabbi Akiva murieron. ¿Ok? Entonces, ¿por qué murieron? Falta de respeto. Dice que faltaron respeto uno al otro. ¿Cómo puede ser que los alumnos de Rabbi Akiva faltan respeto uno al otro? ¿Y por qué? Por falta de respeto, tiene que morir. ¿Cuál es el castigo y cuál es la acción que hicieron? Entonces, para que sepamos primero, los alumnos de Rabbi Akiva murieron porque tenían que morir y no sabemos por qué, así como no sabemos cada uno por qué murió. Uno de los motivos también que nosotros tenemos que rescatar, nosotros no somos dioses para hacer cuentas, pero sí somos humanos para rescatar mensajes de cada uno que fallece. Y lo que en Yortzeit, por ejemplo, tenemos que hacer y rescatar mensajes también, no nada más comer para elevar el cuerpo, elevar el alma, no elevar el cuerpo. Entonces, Rabbi Akiva, dice el Talmud, porque no respetaron uno al otro, ba'alajá, en la alajá. ¿Qué quiere decir eso? Se volvieron rabinos, vamos a decirlo así, se volvieron religiosos, y al ser tan religiosos, jajamim, empezaron a discutir en alajá sin respetar al otro. Es decir, yo me elevo espiritualmente, entonces yo tengo la razón. Todos los demás están equivocados. Y ese, lamentablemente, pasa también hoy en día. Hay uno que hace teshuvah, hay uno que se vuelve religioso y ya piensa que sabe todo y ya empieza a salir contra los demás. Tranquilo, estudia. Poco a poco, cuando ya vas a saber todo, vas a poder también discutir, pero mientras estudia para ti, no tienes que ahorita educar a todo el mundo y faltar respeto. A veces uno puede decir y decirle a uno, tú no llegaste al rezo, tú no rezaste hoy, tú eso, frente de muchas personas. Oye, lo estás avergonzando, frente de muchas personas. Si no sabes cómo hacer, no lo hagas. Ese es un pecado grave. Es una de las cosas, sí, una de las cosas que más tenemos que cuidarnos es avergonzar, y aquí el punto es que lo avergonzaron por alajá, es decir, pensando que con el sello de la religión, pensando que están haciendo algo correcto, una mitzvah, pero estaban haciendo un pecado. Hay muchas cosas que se puede decir, pero la forma como dices las cosas, ese es lo importante. Tú quieres transmitir un mensaje, está bien, pero ¿cómo transmites el mensaje? Puedes decir lo mismo en dos formas diferentes y se escucha totalmente diferente, como el cuento famoso que llega el hijo, le escribe una carta a su papá no sabe leer, se va con una persona para que lea la carta, y sale una persona todo enojado, despertó de mal humor, le dice, ¿qué quieres? Dice, léame la carta que mandó mi hijo, agarra la carta y le dice, aquí está escrito, papá, mándame plata por... Dice, ¿qué? Mi hijo me está gritando. No le voy a mandar plata. Después le mandó otra carta. Después de 2 meses no recibió la plata. Le mandó otra carta. Y se fue otra vez con una persona para que lea la carta. Salió una persona con una sonrisa grande. Joder, con mucho gusto te leo la carta. Papá, mándame plata. Pide bonito, le voy a dar. Entonces, igual la tonada cambia. Hay gente que saben sacar de ti muchas cosas a través de... vamos a llamarlo trampas del lenguaje. Uno le dijo a un taxista, mira, ¿te importa si mi traje va a estar en tu taxi? Dijo, no importa, ponla. Y después le pregunta, ¿y te importa si yo voy a estar dentro del traje? Entonces, hay unos que saben preguntar, saben decir las cosas de alguna manera sutil. Sí, que te pueden convertir a su idea. Y hay gente que no saben hablar, no saben transmitir. Si no sabes transmitir, no transmites. Si no sabes advertir, no advertir. Hay que, como dice la Torah, lo leímos hace poco, ojeach tojeach et amiteja velot tiseh alav chet.
reprocharás a tu amigo. ¿Qué es reprocharás? Primero tienes que reprochar a ti, después a él. No puedes, hay que saber también cómo hacer las cosas. Ok, el fin, dice Lag BaOmer, ¿qué tiene que ver todo eso con Lag BaOmer? Porque dice Lag BaOmer es un tiempo de alegría, ¿por qué? Porque dejaron de morir los alumnos de Rabbi Akiva. Y le voy a hacer una pregunta muy difícil. ¿Saben por qué dejaron de morir los alumnos de Rabbi Akiva? En este día. Que se dieron cuenta. Porque se terminaron. Porque no había más. No había más. Sí quedaron unos. No, espera, hasta esos unos, espera. Unos miles. No había más. Entonces, ¿qué tipo de alegría es? Dejaron de morir. No hay más. ¿Dónde está la alegría? Escuchen bien, es el mensaje, uno de los más fuertes del Lag BaOmer. Rabbi Akiva. Le murieron todos sus alumnos. 24,000 alumnos. Todo su yeshiva. Toda su comunidad. Todo su trabajo. Todo lo que sacrificó en su vida para no ver a su hija. ¿Qué hubieran hecho ustedes en ese momento de Rabbi Akiva cuando ven que ya no tiene alumnos? Y imagínense, él tenía que ir a todos los entierros. Y aquí, allá, allá. ¿Qué hubieran hecho ustedes en ese momento? ¿Qué hizo Rabbi Akiva? Ustedes no harían nada, yo tampoco. Creo que entremos a una depresión oscura de para siempre. ¿Qué hizo Rabbi Akiva? Continuó. Empezó todo otra vez de nuevo. Otra vez se fue, agarró unos alumnos, empezó a estudiar, empezó a enseñar, empezó. Vamos a ver qué salió. Pero no dio vencido. No dijo, ya no más. ¿Y cuántos años tenía en ese momento? Nada más empezó a los 40 años. Después 24, estamos hablando ya de un señor mayor, mucho más. Pasó un tiempo hasta que murieron, no murieron después que regresó a la casa, ¿ok? Entonces, estamos hablando, también hay unos que dicen que murieron en años diferentes, pero el Rabbi Akiva empieza otra vez de nuevo. ¿Cómo Rabbi Akiva podía hacerlo? ¿Cómo? ¿Cuál era la forma, cuál era el secreto de Rabbi Akiva de empezar todo de nuevo? Escuchen bien esto. Hay 3 lugares, 3 historias del Talmud. El Talmud al final de Masejet Makot. ¿Ok? Masejet Makot es una Masejet corta, tiene 23 hojas, 24. Dice ahí al final que Rabbi Akiva estaba con unos rabinos. Estaba Rabbi Elazar, estaba Rabbi Yoshua, estaba Rabban Gamliel. Unos rabinos con él y estaban yendo por el lugar del templo. Y de repente ya estaba destruido, ¿ok? Ya sabemos, el templo se destruyó en 3828, aquí estamos hablando como 70 años más adelante. Todo destruido, ¿y qué ven? Animales en el lugar más sagrado que tenían el pueblo de Israel. ¿Qué hicieron los rabinos? Empezaron a llorar. ¿Qué hizo Rabbi Akiva? Empezó a reír. Estaba contento. Le dijeron, ¿ese es un motivo para reír? ¿Qué te pasa? ¿Y qué Rabbi Akiva contestó? Sí, le voy a explicar por qué. Porque lo que veo ahorita quiere decir que se cumple la visión del profeta que van a haber animales en el lugar del templo. Y si veo que está cumpliendo esa profecía, quiere decir que también la otra profecía se va a cumplir. ¿Y qué es la otra profecía? Que va a llegar la salvación. Ya veo un punto positivo, un punto de luz también en eso. Primera historia. Segunda historia. Van caminando ahí en las calles y escuchan los romanos ahí haciendo fiestas, bailan, rumbas, todo. Empiezan a llorar. Los rabinos. Rabbi Akiva empieza a reír. Dice, Rabbi Akiva, es motivo para reír. Nosotros casi mataron a todos los judíos. Ellos están muy contentos, nosotros muy tristes. ¿Por qué te ríes? ¿Qué Rabbi Akiva le contesta? Si yo veo que Dios le está dando alegría a ellos, que no están cumpliendo su voluntad, ¿qué va a dar a nosotros que sí cumplimos su voluntad? Otra vez veo un punto positivo dentro de eso. Dice cuando Rabbi Eliezer se enfermó. ¿Sí era Rabbi Eliezer? Sí. Era Rabbi Eliezer que se enfermó. Sufrió mucho. Todos los rabinos se fueron a visitarlo. Rabbi Akiva también ahí. Todos empezaron a llorar viendo al rabino sufriendo. Rabbi Akiva empezó a reír. Le dijeron, oye, ¿qué pasa? Y él dijo,
cuando yo en su vida de Rabbi Elazar, que vi que todo está bien, que él tiene de todo, yo pensé que ya le están pagando su mundo venidero en este mundo. Pero cuando veo que está sufriendo también, ya estoy seguro que le va a esperar su mundo venidero. ¿Qué nos enseña eso Rabbi Akiva? En cada punto, lo más oscuro que existe, siempre puedes ver punto positivo. Filosofía de vida de Rabbi Akiva en todo el tiempo le dio fuerza que en el tiempo más oscuro de su vida, después de la muerte de todos sus alumnos, logró haber un punto positivo ahí. Yo me quedé vivo. Tengo que empezar otra vez de nuevo. ¿Qué dijo Rabbi Akiva? Una de las enseñanzas más conocidas de Rabbi Akiva, ¿cuál es? Ve'ahavta lereacha kamoja, ama a tu prójimo como a ti mismo, es de klal gadol batorah, es una gran regla de la Torah. Una gran ley, es de Rabbi Akiva. Se lo ponen a Yoshke. Después, se lo ponen a Yoshke, ¿verdad? no, es de él, ¿ok? A Yoshke. Ya sabes. ¿Cómo se llama? El asunto que Rabbi Akiva nos enseña también a rescatar. Mira, pasaron, los alumnos murieron. Hay que ver entonces qué tenemos que hacer. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Igual los alumnos tenían que morir, igual no tenían que existir hoy en día. ¿Por qué nosotros tenemos que ver eso? Para saber rescatar este punto positivo y saber cómo empezar todo de nuevo. Tenemos que saber que todo depende en nosotros. A veces una acción pequeña puede cambiar todo. Y a veces la misma cosa para uno puede ser muy negativo, el otro lo puede volver y hacerlo lo más positivo. Me acuerdo de una historia, no sé si es historia, un cuento, pero que también da para entender. Había un joven, un señor, que lo acusaron de asesinato. Ok. Lo trajeron al juicio y su papá era de mucha plata, entonces le trajo el mejor abogado, que no perdió ni una en su vida. El mejor abogado del mundo. Llega el día, juicios tras juicios, y el juez le pregunta al acusador qué tiene que decir. El acusador da una conferencia sobre el asunto, y después le pregunta al defensor, al abogado, ¿usted qué tiene que decir? Dijo, nada, no tengo nada. ¿Está seguro que no tiene nada que decir? No tengo nada. Dijo el juez, si no tiene nada que decir, la próxima semana voy a dar el veredicto final del asunto. Todos decepcionados, desilusionados de ese abogado que dijeron que es el mejor y nada que hablar, nada que decir. ¿Cómo es posible? Llegó la otra semana, todos están esperando ahí. ¿Qué pasa? El abogado quiere decir una palabra. Él dice, mira, señor juez, yo no hablé la vez pasada porque justamente estuve hablando esta semana con la señora que supuestamente fue asesinada por mi cliente y ella está viva. Ella se escapó a Guatemala, no sé, por asuntos familiares, por problemas, pero ella está viva y lo convencí que venga hoy a las 8 va a entrar aquí en la puerta. Entonces todos se quedaron con la boca abierta, lengua afuera. Dijeron, sí, viene la señora aquí, ya no hay nada que hacer. 8, todo el mundo se mira a la puerta, no llega. 8:15, 8:20, ok, Guatemala. Entonces 9:15, 9:30, no viene. El juez ya dijo, señor, ya tengo que dar el veredicto final, ya no llegó. El abogado se para otra vez y dice, señor juez, le voy a decir algo. Lo mentí. Yo no hablé con ella. Pero, para que te des cuenta que el acusador y los testigos que estaban en contra de mi cliente, todo el tiempo estaban fijando en la puerta. Si hubieran seguros que mi cliente asesinó a esa señora, no hubieran fijado en la puerta. El juez pagó, no terminó el cuento. El juez pagó y dijo, ok, voy a dar el veredicto final. Este tipo, culpable de asesinato. Dijeron, ¿qué te pasa? Y el juez dijo, sí. El acusador, los testigos subieron a la puerta, pero observando a este señor, a tu cliente, él ni siquiera una vez echó sus ojos a la puerta.
Quiere decir, el único que en verdad lo mató sabía que no va a entrar. Entonces, toda la gente le dijeron después a ese tipo, estás loco. Una mirada a la puerta y te hubiera salvado de aquí. Una acción, mostrar algo diferente. Pero a veces en una acción puede cambiar todo. En una sola acción pequeña, en una sola mirada. ¿Ok? En un esfuerzo pequeño. Y ese Rabbi Akiva nos dice, en cada cosa encuentra un punto positivo pequeño. Ese no te va a ayudar nada más por el momento presente. Ese te va a generar una vista positiva general que en un tiempo oscuro de una caída grande vas a poder soportar y empezar todo de nuevo. Por todos esos puntos pequeños que en tu vida siempre viste positivo. No es, aquí lo que quiero decir, no es nada más ver positivo el micro. Sino cada vez que ves positivo, al final cuando hay una cosa grande, ya estás acostumbrado a ver positivo. Entonces ya te va a pasar, vas a ver, lo vas a interpretar automáticamente de alguna manera positiva. Todas esas historias pequeñas de Rabbi Akiva volvieron después una historia grande y logró después a empezar todo de nuevo. Esa es la historia de Rabbi Akiva. Solo una duda. Akiva pasa 12 años aprendiendo. 24, sí. No, primero era 12 y luego durante los segundos 12 comienza a hacer su yeshiva. Sí. Y crea por lo menos 24,000 alumnos. ¿Acaso él no sabía que faltaba respeto uno a otro? Tenía que esperar, todo el mundo tenía que esperar para ver eso en esos momentos. Eso De pronto, en este momento, él vio tan positivo también a sus alumnos que no vio eso. Bravo, tal vez esa no fue la razón de las muertes, ¿verdad? También, dice Jajamín que ese también fue de las razones. Eso creemos. No es la única razón, tenemos que saber, no es único Hashem castigo. quiso y pasó. Sí, es una de las razones. Hay unos que dicen, mira, están viendo todo para mal, no respetan, están generando odio, generando cosas malas, generando eso automáticamente mata a uno. Podría ser que a la vista sí se respetaba, pero el También. hecho era de que no. En la mente. Porque alguien me dijo, o leí en alguna parte, que no era falta de respeto así directo, sino que estos alumnos eran genios y que encontraban cosas en el Talmud y no los compartían. También, No decían también, uno al también. otro, y que También. eso fue la falta de respeto, Desde la falta de amor. lo daban. También. Así es. Ok, nada más antes de llegar al punto del Sefirat HaOmer, ¿quién era uno de los alumnos de Rabbi Akiva después de eso, la generación cuarta de los Tanaítas, después de lo que pasó que murieron los alumnos? Uno de ellos era Rabbi Shimon Bar Yochai. Ok, Rabbi Shimon Bar Yochai. Y aquí todo lo que dije hoy está conectado un suceso con el otro. Rabbi Shimon Bar Yochai, ok, era también de una familia conocida. Ok, Rabbi Pinchas Ben Yair, uno de los Tanaítas, según el Zohar, era su yerno, según el Talmud era su suegro, pero era de una familia también importante. Uno de los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai era Rabbi Yehuda Hanassi, lo que escribió al final toda la Mishnah, lo que se juntó toda la Mishnah, ¿ok? En el año 3948 juntó toda la Mishnah, ¿ok? Rabbi Shimon Bar Yochai, si uno ve su filosofía, su ideología, sus pensamientos en el Talmud, él dio mucha importancia al pensamiento. Rashbi. Sí, Rabbi Shimon Bar Yochai, uno de los ejemplos, dice que en Shabbat, si alguien no piensa sobre el pecado que está haciendo, sobre la melajá no se considera según la Torah una prohibición, si no pensó. Tiene también que pensar lo que está haciendo. O si uno no pensó en hacer un daño a alguien, romper algo, no, según la Torah no tiene que pagar. El pensamiento con Rabbi Shimon Bar Yochai era muy fuerte, también para mal. Él juzgó a los romanos para mal, aunque hicieron mercados, hicieron muchas cosas, como el cuento famoso que por eso tenía que escapar. Él habló mal de los romanos, que él dijo, no, ellos están pensando para ellos, no para nosotros. Están pensando mal. Entonces, él siempre valoró más a lo que es el pensamiento. Agarrando un poco de su maestro Rabbi Akiva, ver y analizar el pensamiento, pero lo llevó también un paso más.
¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver Rabbi Shimon Bar Yochai con Lag BaOmer? Y el Zohar también. Entonces dice que Rabbi Shimon Bar Yochai falleció en Lag BaOmer. Y en el día que falleció, ¿ok? Él se juntó a todos los rabinos, a Rabbi Abba, lo que escribió el Zohar. Ahora, el Zohar, no entro ahorita en las discusiones, si alguien quiere más leer el Mitpachat Sofrim de Yavetz, el Rivash, hay unos rabinos que dicen, porque el Zohar se fue descubierto la primera vez con Moshe de León en el siglo XIII, pero es otro asunto de dónde viene el Zohar exactamente, y eso no es el momento de entrar en ese asunto, ¿ok? Pero dice que el Zohar y más de todo los secretos, y eso nadie discute, los secretos que Rabbi Shimon Bar Yochai trajo al mundo de la Torah, y la Torah es fuego, y la Cábala más de todo es fuego. ¿Por qué la Cábala se considera más de todo fuego? Porque de algún lado el fuego puede calentar comida, puede hacer cosas buenas, pero de otro lado puede quemar, es peligroso. La Cábala hay gente que empiezan muy temprano y empiezan a enloquecer y empiezan a hacer tonterías y eso se puede quemar. Hay unos que se elevan y hacen muchas cosas buenas a través de eso. Hay que saber qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer y todo. Por eso también la fogata que están haciendo y eso tiene que ver con Rabbi Shimon Bar Yochai. No nada más que es una vela como de Rabbi Shimon Bar Yochai. También tiene que ver con el mensaje de la Cábala, cómo llegar y cómo estudiar. Hay que tener también cuidado de eso. ¿Ok? Entonces, dice que Rabbi Shimon Bar Yochai falleció en ese día. Ese día se descubrió el Zohar. El fin es un día muy alegre. Aunque falleció Rabbi Shimon Bar Yochai, que puede ser una tristeza de algún lado, pero de otro lado es una alegría. ¿Por qué? Porque él cumplía su misión en este mundo. Él nos dejó sus secretos, dejó la parte profunda de la Torah. Es una alegría, hay que festejarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dentro de Sefirat HaOmer, para resumir eso, escuchen eso. Dentro de Sefirat HaOmer, ¿cuántos días son Sefirat HaOmer? 49 días. 7 por 7. ¿Qué dijimos que son 7? Los 7 sefirot desde Abraham hasta David. De Chesed, bondad. ¿Ok? Gvura, es justicia. Tiferet, es Jacob, belleza. Dijimos Netzach, que es Moshe Rabenu. Od, que es Aarón. ¿Ok? Y Yesod, que es Yosef. Y dijimos que Malchut, que es Shavuot, Shabbat, que es David. Ya es la clase que ya dijimos los secretos. Pero son los 7 midot. ¿Qué son los sefirot? Para no entrar otra vez con toda la cábala, lo más sencillo, cualidades. Cualidades de Gesed, cualidades de... Cada uno tiene que, en esas semanas, que estamos hablando, conectando todos los mensajes históricos que vimos, desde Bar Kokhba, que no podía controlar sus deseos, después dijimos el intento de construir el tercer templo, pero sin meter la parte espiritual, y no se logra. Todo tiene que ser Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai. Todo lo que pasó en la historia tiene que ver con esos días. Esos días no es nada más para contar el Omer, contar y saber cuántos días falta a Shavuot. ¿Cuántos días falta a Shavuot? Abre el calendario y lo vas a saber. Porque tienes que contar. Contar no es nada más para contar. Como dijo uno, mis negocios son como el Sefirat HaOmer, la cuenta del Omer. Dijo, ¿qué tiene que ver? ¿Explico? Dijo, estoy contando, pero no veo nada al final. Dijo, no es el asunto nada más de contar. No es contar nada más. Uno tiene que cada día trabajar sobre una cualidad. Cada día mejorar en una cualidad. Y ver cómo está en todas las cualidades. Día por día, semana por semana. Decir Gesed. ¿Qué hice hoy de Gesed? ¿Qué hice hoy de Gevurah? ¿Qué hice hoy de Tiferet? ¿Cómo conecté las cosas? Cada cualidad. ¿Cómo lo estoy llevando para mí? Porque dijimos que Dios siempre está mandando aquí siempre cosas buenas, siempre bendiciones. Ahora, ¿cómo nosotros lo vamos a agarrar? Si ahorita está lloviendo aquí, ¿cómo lo voy a agarrar? Tengo que tener recipiente, un recipiente para agarrarlo. Entonces, si tengo recipiente de Gesed, ¿qué voy a agarrar? Lo que es Gesed, va a entrar ahí. Ustedes saben, hay juego ahí que hay como formas redondas. Hay forma de estrella, hay forma de eso, y hay una mesa con los hoyos que tienes que poner. El cuadrado no puede entrar donde es la forma de redondo. Pero si cada uno tiene su forma, según la forma es lo que recibes. Entonces, si tú vas a trabajar sobre Gesed, vas a recibir Gesed. Si tú vas a trabajar, cada cualidad es para nosotros, para transformar nuestro cuerpo en Gesed, transformar nuestro cuerpo en esa cualidad, y así
jalar esa energía que Dios siempre está mandando aquí. Entonces siempre hay, pero para recibirlo tenemos que hacer algo. Y ese es Sefirat HaOmer. ¿Qué es Omer en hebreo? Una medida. Es una medida, pero aparte de una medida es juntar, unir. ¿Ok? Las espigas que se hacen es juntar Omarim. También, ¿verdad? Sí, Omarim. Un sacrificio. Omarim. ¿Qué es Omarim? Juntarnos, unirnos. Una de las partes más importantes de Sefirat HaOmer es juntar todas las cosas, juntar todas las cualidades y trabajarlo. ¿Cuántos días dijimos que tenemos en Sefirat HaOmer? 49. ¿Cuántos días hay hasta Lag BaOmer? 32. 32, ¿qué palabra es? Lev, corazón. ¿Y qué viene después? ¿Cuánto falta? De 32 a 49, ¿cuánto falta? 17, ¿qué es palabra 17? Tov. ¿Qué es Tov? Bueno, Lev solo no es solamente. Hasta Sefirat, hasta Lag BaOmer estamos trabajando para tener el corazón, para tenerlo. Pero no es suficiente si no es bueno. Hay que hacerlo también bueno. Los días también de Lag BaOmer, agarra en la mitad, conecta las dos, Lev y el bien juntos, tener los dos. Llegas al último día, ¿ok? Antes del último día, 48 días, ¿qué palabra es 48? Moach. ¿Qué es Moach? Mente. Mente no es todavía suficiente. ¿Qué falta? Un día más, que es 49, que es el Lev, ¿ok? Una cosa más falta. El corazón, mente y corazón, pero todavía no llegaste a Shavuot. Shavuot es el día 50, hay que ser también bueno. Falta otra cosa, hay que juntar todo para hacerlo mejor. ¿Cómo se llama Shavuot? Ese vamos a hablar las clases más adelante, pero ¿cómo se llama Shavuot? Chag Matan Torah. No lo llaman Chag Kabbalat Torah. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es Matan? Entrega. ¿Qué es Kabbalah? Recibir, ¿ok? ¿Qué quiere decir Chag Matan Torah? Dios entrega, pero depende de ti cuánto vas a recibir. No es fiesta de recibir, no, todos reciben, no, cada uno recibe diferente según su preparación. ¿Cómo lo llaman a Shavuot? Shavuot. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Es la única fiesta que su nombre llega de, ¿qué es Shavuot? Semanas. Pesach, ¿cómo se llama Pesach? Porque Dios saltó, ¿ok? O Pesach, Hagamatzot, Sukkot, porque son los de Sukkot, Purim por el Pur, Hanukkah porque acamparon, Shabbat porque descansan, cada Kippur por limpieza, por Kapará. ¿Qué es Shavuot? La única fiesta que lo llaman, no por la Torah, no por lo que pasa en la fiesta, sino por la preparación, por las semanas. Es decir, si no tienes semanas, no hay fiesta. La fiesta es por las semanas. 7 semanas hay fiesta, hay preparación. Recibiste la Torah porque Dios entrega. La pregunta es si tú recibiste. Esa es la pregunta del niño. ¿Qué tanto recibiste? Entonces, ¿qué calidad recibiste? ¿Qué recipiente hiciste? Entonces, los 7 días, por 7 semanas, estás haciendo los recipientes al cuadrado. Es decir, todo estás trabajando, fabricando tu recipiente y después puedes decir, yo llego a festejar semanas. ¿Por qué? No es una fiesta de un día Shavuot. Es fiesta de Pesach a Shavuot, es una sola fiesta con días. Y ese es lo que enseña no nada más el día de Lag BaOmer, sino todos esos días de Sefirat HaOmer, que también viene de la Sefirot, ¿okay? De las cualidades, desde Pesach hasta Shavuot, de la salida de Egipto. Saliste de las cosas malas, ya no haces cosas negativas, ahora tienes que también recibir la Torah. Entonces por eso Pesach y Shavuot están conectados a través de los 49 días. Pero no, a través de nosotros que estamos agarrando, juntando esos días, trabajando sobre las cualidades de esos días. Y una de las cosas más importantes es Lag BaOmer, que nos enseña cómo conectar el Lev y el bien, cómo conectar a través de una mirada positiva. En otras palabras, si resumo todo, sale que el Lag BaOmer, de un lado es un día triste, que terminaron de morir los alumnos, que no había más alumnos, que esto, que el otro, es un día triste. Pero de otro lado es también día muy alegre, para decirte que siempre hay tristeza y hay alegría. Tú escoges qué quieres ver. Tampoco no hay que mezclar todo junto, ¿ok? Uno va ahorita a una casa de luto y va a decir, mira, voy a traer guitarra para alegrar a la gente. Tampoco hay que exagerar. Hay que saber cómo ver dentro de la cosa negativa. Dentro de las cosas eso hay que ver el positivo. Hay que ver y rescatar el punto positivo, pero hay que saber también
no mezclar también las cosas. Claro, porque hay Ese momentos siempre, para cada cosa, ¿verdad? hay momentos, como dice el rey Salomón, un momento para llorar, un momento para reír, un momento para... Hay momentos diferentes. Hay Shiva, por ejemplo, es una cosa sagrada que hay que saber sacar la tristeza. Uno tiene también que saber cómo sacarlo. Si no lo saca, es problema. Por eso siempre me acuerdo que había una señora, o un señor, para que no digan que estoy contra las señoras, un señor de los pastuzos, que los gallegos, que aquí lo llaman En Colombia. huitecos, ¿ok? Entonces, él se fue a una tienda y vio ahí una cosa como una botella grande, de color así plata, bonito. Le preguntó al señor, ¿esta botella de qué es? Dijo, ese es muy bueno, ese se llama termo. ¿Ese qué hace? Preguntó este tipo. Entonces dijo el señor, ese puede conservar calor, conservar frío, conservar todo. Esa es una botella que conserva lo que tienes. Es una maravilla. El tipo se puso tan contento de ese milagro que vio en su vida y compró uno. Se fue con su amigo muy contento, le dijo, no te imaginas qué compré aquí. Algo que conserva calor y frío. Me dijeron, se llama termo, eso es una cosa, míralo. Dijo, ¿y qué tienes adentro? Dijo, 2 helados y un vaso de café. o este, no, si mezclas las cosas, ¿qué va a salir? Hay que saber separar también las cosas, pero hay que saber el mensaje de este día, el mensaje tan importante de Lag BaOmer, es saber encontrar el punto positivo, no nada más en nosotros, y no nada más en las acciones y en las situaciones que estamos pasando nosotros, sino también en el otro, en nuestros amigos, nuestros compañeros, en el mundo, en lo que hace Dios, en todo lo que pasa en el mundo. Siempre hay que buscar el punto positivo. ¿Por qué? Porque todo al final es el bien para ti. Imagínense el mundo sin Rabbi Akiva, lo que hizo después de los 24,000 alumnos. No hubiera Rabbi Shimon Bar Yochai, no el Zohar, no la parte profunda de la Torah, ni la Torah oral de Rabbi Yehuda Hanassi, porque era alumno de Rabbi Shimon Bar Yochai. No hubiera nada casi. Y todo eso por el mérito de Rabbi Akiva, que logró salir de todo ese problema y empezar todo de nuevo. Ahora, interesante, ¿qué día es Lag BaOmer? En los Sefirot. Od Shebaod. El Od al cuadrado. Porque cada día es por... ¿Qué es Od? Aarón. ¿Qué hizo Aarón? Pero él fue humilde. No nada más humilde. ¿Qué era la cualidad de Aarón? Hacer paz, perseguir la paz. Él era lo que estaba junto con su hermano Moshe. Moshe trae la Torah, pero no es suficiente la Torah sola. ¿Qué hay que tener? Aarón. Saber también llevar esa Torah, pero también hacer paz, también saber cómo mantener la paz y no por la Torah generar problemas y peleas. Entonces Lag BaOmer es el día más de todo, que es Aarón de Aarón, es el Aarón al cuadrado, porque la parte importante es saber cómo tienes toda esa mente y corazón, todo eso, y convertirlo en algo bueno, positivo, no en algo malo.